Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Sebastián Sontafur. Junto a mis compañeros Marlon Fabián Apache y David Alfonso Murcia López, vamos a explicar el seminario sobre identificación estructural de compuestos de coordinación empleando el método de difracción de rayos X o DRX. Bueno, la difracción de rayos X, de manera simple, pues se dice que es una técnica versátil para el análisis cualitativo y cuantitativo de los compuestos cristalinos, el cual nos brinda información sobre los tipos de fase cristalina, la estructura de la misma, el grado de cristalinidad, entre otros factores, el cual consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre una muestra o sobre la muestra que se va a estudiar, que en fase cristalina, en la cual va rotando, y esta a su vez, debido a la interacción con la materia, difracta el haz de rayo con una longitud de onda similar a la que tenía, la cual es recogida mediante un receptor que reacomoda estas longitudes y nos da la información mediante picos, que son los que analizamos, Bueno, los, las longitudes difractadas que salen de la muestra, estas se pueden dar pues debido a que cuando un haz de rayo choca con un átomo, sus electrones vibran, produciendo que estos haz se difracten. También es importante mencionar que para una correcta identificación de estas longitudes, de estas longitudes, es importante que estén en fase. ¿Qué quiere decir en fase? Como podemos observar en esta imagen, cuando decimos que están en fase es que sean iguales, que una longitud sume a la otra. Como se observa aquí, ambos son exactamente iguales. Entonces, como en términos simples decimos que positivo positivo pues se suman, o como decir 1 más 1 se suman, y lo que va a hacer es construir una onda mucho más grande, que eso se llama interferencia constructiva. Ya cuando decimos que no están en fase, es cuando se difracta en 180 grados, que es cuando está totalmente contraria a la onda. Entonces, como se observa aquí en la imagen, es como si tuviéramos un pues, positivo y negativo, o más uno y menos uno. Lo que van a producir es que se resten, y pues va a producir una interferencia destructiva o que se anule la onda. Bueno, como identificación de fases, pues tenemos que una fase cristalina dada siempre produce un patrón de infracción característico, eh, bien se encuentre en estado puro o como constituyente en una mezcla, como veremos a continuación en un ejemplo. Bueno, este hecho pues es la base para el uso de la difracción como método de análisis químico. Este análisis cualitativo se realiza mediante la identificación del patrón de estas fases. Para la identificación cualitativa, pues, se usa el Power Diffraction Field, o más conocido como PDF, que esta base pues, contiene datos experimentales de información cristalográficas y bibliográficas para gran cantidad de fases cristalinas de materiales inorgánicos, minerales y diferentes compuestos. Bueno, pues como se observa ya aquí en la presentación, este es un ejemplo de cómo se verían los resultados de un difractograma en donde se compara, en donde el software, donde ya se comparan toda la información de obtenida de la prueba con los reportados en el PDF. En este caso, pues se encuentran estudios de una muestra de óxido de aluminio en donde se observan los picos obtenidos, además de información extra, como lo de los índices de Miller-Bravais, lo cual nos ayudan a calcular los parámetros de red usando una fórmula en donde, por ejemplo, este aquí, donde pueden observar el 1,8997, nos dan los índices, el HKL, que es 220, entonces calculándolo, pues podemos deducir, por decirlo así, que es de estructura cristalina centrada en las caras.
Bueno, ya para el ejemplo 1, tomamos un ejemplo de un artículo en donde pues sintetizaban hidrotalcita de magnesio con aluminio, con diferentes concentraciones de aluminio, en donde los patrones de difracción de rayos X se preparados por coprecipitación, encontraron que sus picos eran similares a los reportados en la base de datos de PDF o en las cartas que se encuentran en la base de datos PDF. También encontraron que los picos están indemnizados en una celda hexagonal con una simetría romboédrica, en donde el parámetro de red corresponde al triple de la distancia que hay de cada capa adyacente. Como podemos observar, el parámetro de red este es el parámetro de red que corresponde al triple. Si multiplicáramos este valor por 3, pues nos daría este valor como, bueno, pues para verificar exactamente los resultados. Otra cosa, pues ya fijándonos en el espectro de difracción o el difractómetro, se observa que hay una pérdida de cristalinidad, de cristalinidad en los picos 0,03 y 0,006 y 0,03. Esto debido a que debido a que se va perdiendo se va viendo una menor nitidez en cada uno de los picos. También eso se ve reflejado en el ensanchamiento de los picos, como se observa que a menor cantidad de aluminio pues se va perdiendo cristalinidad y pues los picos se van anchando. Otra cosa que se puede observar pues es el fenómeno que se puede apreciar es que a mayor contenido de aluminio hay un ligero desplazamiento hacia ángulos teta mayores, como se observa como se observa aquí. Como se observa aquí, pues ya que si trazamos una línea derecha, como se ve, este pico, que es el que contiene mayor cantidad de aluminio, está más o menos en 11, en un ángulo de 11 teta. Como tiene menor cantidad de aluminio, pues está un poco menor y pues está mucho menor. Esto pues, esto lo que nos dice o lo que significa es que hay una reducción del parámetro de red cristalina, pues debido al aumento de la fuerza de atracción entre las capas de brunsita y los aniones intermoleculares, los aniones intercalares. También otra cosa es que en los picos 110 y 113 hay un aumento en la distancia interlaminares, por lo cual un aumento en la distancia interlaminares. Pues como decía, por lo que se puede observar, porque esos picos se van anchando a medida que van perdiendo aluminio. Bueno, pues aquí ya tenemos el ejemplo número 2, que pues a continuación voy a explicar uno de los tantos usos pues que se le da a esta técnica de difracción de rayos X en este tema de caracterización de compuestos de coordinación. En este caso, se implementó en un compuesto novedoso llamado nicotinato de calcio anhídrido, el cual se sintetizó mediante el método de fase sólida a temperatura ambiente. Cabe resaltar pues que este método se ha utilizado ampliamente para sintetizar varios compuestos de coordinación en estado sólido de muchas sales, pues debido a que se usan ligandos biológicamente activos y evitan operaciones experimentales complicadas y reacciones duras. El objetivo principal de este estudio y de esta caracterización del compuesto fue demostrar que sí era verdaderamente novedoso. Entonces, pues como se observa ya aquí en el difractograma, en la figura 1,
pues encontramos los espectros de difracción de rayos X del ácido nicotino, que es el que observa en la parte superior, el del hidróxido de calcio, más abajito el del medio, y el del nicotinato de calcio anhídrido, que es en la parte inferior. Bueno, pues donde se encontraron 4 puntos o 4 picos de difracción obvios en el ángulo de 2 teta entre los 25 a 30 grados en el difractograma del ácido nicotínico. Como pueden observar aquí, mire, esa señal que fue como la característica para este compuesto. Aquí falta, pero pues aquí en otros softwares, por ejemplo, ya van a mostrar información de los campos, cristalográficos y eso. También pues aparecieron 7 picos de difracción distintos, cerca de 18, 29, 30, 35, 47, 52 y 55, pues en el caso del hidróxido de calcio. Y se observaron 2 picos de difracción característicos de 22 en el difractograma del nicotinato de calcio anhídrido, que serían estos de acá abajo. Entonces, también se observaron 3 picos de difracción característicos en el ángulo de 12, 24 y 33 en el difractograma del mismo calcio anhídrido, en el de abajo, estos de aquí. Por lo tanto, pues aparecieron nuevos picos característicos diferentes a los del ácido nicotínico, perdón, y el hidróxido de calcio, que son los que observan acá arriba, con lo cual podríamos confirmar o demostrar pues que sí se produjo una nueva sustancia mediante la reacción de fase sólida del ácido nicotínico con hidróxido de calcio. Entonces, pues otra parte aquí muy interesante es que nos dice que hay un desplazamiento de los picos hacia ángulos mayores, que esto pues quiere decir que hay una disminución en los parámetros de red. Entonces, pues esto es una de las tantas funciones que tienen, que nos sirven, por ejemplo, para comprobar la síntesis de nuevas sustancias o diferentes cosas. Y pues esto por decirlo así, en junta con otras técnicas como la de infrarrojo y esto, nos ayudan también a diferenciar varios grupos funcionales y todo eso. Eso sería como lo primordial. Buenas tardes. Para continuar con el tema, bueno, la explicación, tenemos este ejemplo de caracterización de un compuesto de coordinación por la técnica de difracción de rayos X. Bueno, me basé en la síntesis y caracterización por el método de cristalografía de rayos X de cristal único de 3 polímeros de coordinación de plata 1, basados en 4 amino 3 ligandos de alobenzonitrilo. Este estudio de cristalografía junto a otras técnicas utilizadas pues mostraron la unidad asimétrica de estos compuestos, donde se demostró que 2 de ellos tienen un catión de plata, un ligando y un ion nitrato, mientras al otro compuesto tiene solo 2 cationes de plata, un ligando y un ion nitrato. Esto se puede explicar ya que el ion de plata es un ácido de Lewis blando, se predecirá que interactuará con los átomos de halógeno en el orden de iodo, bromo y cloro, ¿sí? Por eso, uno de ellos necesitó 2 cationes de plata para estabilizar el tamaño del halógeno. Este estudio de fracción de rayos X también nos señaló la estabilidad de los polímeros ante el aumento de concentración de los mismos. De igual forma, pues se observaron leves diferencias entre los ángulos 2 teta de los polímeros sintetizados con compuestos de características similares obtenidos de la base de datos. Entonces, por lo tanto, este compuesto se obtuvo como monofásico. La morfología y la estructura de esta muestra también se investigaron mediante microscopía electrónica de varios SEM, lo cual arrojó como resultado nos muestra el éxito en la síntesis de estos polímeros de plata, y de nuevo se muestra la importancia de estas técnicas de difracción de rayos X
en la caracterización y estructuración de los compuestos de coordinación y en forma general. Muchas gracias. Aquí tenemos la bibliografía. Están las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.